En los comienzos de la era cristiana vivían en Galilea gentes de dos culturas distintas. Una parte importante de la población estaba constituida por personas de formación helénica que hablaban griego, vivían sobre todo del comercio y la industria y habitaban en las grandes ciudades como Séforis o Tiberíades. En cambio, la población rural era predominantemente judía, hablaba arameo y vivía en casas de campo, aldeas o pequeñas poblaciones. Algunas de ellas resultan muy familiares a los lectores de los Evangelios. Nazaret, Caná, Corozaín. No parece claro que hubiera un trato frecuente entre la población helenística y la población judía que vivía en Galilea. Lo mismo que podemos apreciar en las excavaciones arqueológicas, de alguna manera delicada, se muestra en los relatos del Evangelio. Ahí, por ejemplo, se nos dice que Jesús estuvo en Cafarnaúm, que Jesús estuvo en Corozaín, que Jesús estuvo en Betsaida, en Caná, en Nazaret, poblaciones que ciertamente en las excavaciones han mostrado que la gente que vivía allí eran judíos. En cambio, no se queda la duda, no se tiene certeza de que Jesús estuviera en el interior de ciudades de población helenística. Por ejemplo, había varias en aquella zona: Cesarea de Filipo, Tiro, Sidón, Tolemaida, Gadara. Tal vez el caso más llamativo sea el de Séforis, una gran ciudad de unos 50.000 habitantes, a una hora aproximadamente andando desde Nazaret, que nunca se menciona en el Evangelio y de la que no se dice que Jesús estuviera por allí en ningún escrito del Nuevo Testamento. Respecto a las otras ciudades, se dice, por ejemplo, que Jesús estuvo en los confines de Cesarea de Filipo, que fue a la región de Tiro y Sidón, que se dirigió hacia Tiberíades o hacia Gadara, pero nunca se dice que estuviera en esas ciudades. Esta actitud de Jesús que reflejan los Evangelios no supone ninguna falta de consideración hacia la población helenística, sino que nos asoma a ese plan de la providencia del Señor, del desarrollo progresivo de la revelación, que habría de comenzar, como comenzó en el Antiguo Testamento, por el pueblo elegido. Jesús se dirige en primer lugar al pueblo de Israel, que es el que puede conocer bien su mensaje gracias a lo que conoce de la predicación de los profetas y a los libros de la Sagrada Escritura, y en una segunda etapa ya corresponderá a los apóstoles o a los demás cristianos llevar el mensaje del Evangelio y la predicación de nuestro Señor Jesucristo a todas las demás gentes de todas las demás culturas. La gente que en tiempos de Jesús poblaba la Tierra Santa era de procedencia diversa. No obstante, la mayoría de los que vivían en Judea y una parte importante de la gente de Galilea eran judíos, miembros de un pueblo santo con el que Dios había establecido una alianza. En ese momento había distintos grupos, cada uno con diversas interpretaciones acerca del mejor modo de vivir su fidelidad a Dios. Los más importantes eran los fariseos, saduceos, esenios y samaritanos. En los evangelios se habla de la relación de algunos de ellos con Jesús y de sus discrepancias con él acerca de ciertos aspectos de las enseñanzas características de cada uno. Por ejemplo, los fariseos le daban una gran importancia a las purificaciones rituales en la vida doméstica, incluso fuera del templo, especialmente a los
inmersiones en agua y, por supuesto, muchísimo a los lavados de las manos antes de las comidas. En los evangelios aparecen alguna vez disputando con Jesús y sus discípulos porque parece que no les dan Jesús y sus discípulos la misma importancia que ellos le daban a todas estas minucias de las purificaciones en todos los momentos. Esto se debe en los fariseos a que para ellos ha ido cobrando una enorme importancia la ley de Dios, la Torá, el Pentateuco, y se toman al pie de la letra, con excesivo rigor, si cabe decir así, todo lo que ahí se habla de las purificaciones. De hecho, desde el punto de vista teológico, una de las características de los fariseos es esa sacralización de la Torá, a la que conceden una altura casi divina. Lo primero que Dios crea antes de crear el mundo es la Torá, y la Torá de alguna manera es como una especie de filtro a través del cual Dios crea el mundo y que queda impresa esa lógica de la Torá en todas las cosas que Dios ha hecho. Otra de las características de las creencias de los fariseos es la creencia en una cierta vida después de la muerte y en un juicio donde Dios premiaría o castigaría las obras de cada uno. Según la concepción farisea, en los cielos hay una especie de tesoro en el que Dios va almacenando las buenas obras de cada persona para al final hacer el recuento si han sido mejores y más abundantes las buenas que las malas obras. Los fariseos tenían un gran prestigio entre el pueblo en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La gente los admiraba por su piedad, por su erudición. En aquella época la mayor parte de los escribas eran fariseos. Desde el punto de vista de su actitud ante las circunstancias políticas en las que vivía Palestina, en aquel entonces había una cierta división entre ellos. Algunos, tal vez la mayor parte en unos momentos, pensaban que la soberanía absoluta corresponde al Señor y que no hay especial inconveniente en que en el día a día, en el gobierno, pues fuera llevado por otras autoridades, incluso aunque no fueran judías, siempre que fueran tolerantes para la ley del Señor. Y estos pues tenían una actitud relativamente abierta a la colaboración con las autoridades romanas. Sin embargo, había otros que pensaban que no era posible esa colaboración de ninguna forma con un régimen que no fuera el tradicional de Israel, y en el que surgieron un grupo que se desarrollaría en los años siguientes, que son los celotes. Los celotes parten de un grupo de fariseos que piensan que no se puede otorgar el derecho a ejercer la soberanía a quien no reconozca la única y absoluta soberanía de Dios. Al principio fueron uniéndose a ellos algunas personas de buena voluntad, pero cada vez se fueron radicalizando más en sus posturas. Estaban convencidos de que el reino del Señor se llevaría efectivamente a la práctica, sería real por la acción del Señor, pero que si hacía falta una colaboración, aunque fuera una lucha armada, pues era necesario, incluso conveniente, prestársela. Esto hizo que fueran alimentándose movimientos revolucionarios por parte de los celotes contra la autoridad romana, que al principio tuvieron algunos seguidores, no muchos, pero que en la medida que iban pasando los años y se iban degradando las condiciones de vida y iba habiendo más hambre, unas situaciones peores de vida para la población agrícola o por los pequeños comerciantes de Galilea, cada vez se fueron sumando más simpatizantes con el movimiento celote hasta que llegaron a plantear una revolución abierta contra Roma poco antes del año 70 de la era cristiana. Bajo el nombre de saduceos se encuentran unos personajes que pertenecían todos a la antigua tribu de Leví, y eran descendientes de la rama sacerdotal de los hijos de Aarón, e incluso de un posible primer sumo sacerdote que hubiera sido Tzadoc. De ahí les viene el nombre de los tzaduquín, tzaducayos, saduceos. Estos se centraban en cumplir la ley, y especialmente la ley que tiene que ver con los sacrificios prescritos en el libro del Éxodo y Levítico, Números. Lo que tienen que hacer es
dar ese culto a Dios, santificando, reflejando la santidad del pueblo de Israel a través de esos sacrificios permanentes, los holocaustos, los sacrificios además incruentos, todo en torno al templo. El hecho de que tuviera que realizarse todo lo fundamental de la religión judaíta en torno al templo hace que sean muy defensores de la estabilidad y que se suelen llevar muy bien con las autoridades, aunque con Herodes el Grande no se habían llevado del todo bien, pero con los romanos en general consiguieron hacerlo muy bien, como lo hicieron también un poco con los griegos. El hecho es que, por estar tan pendientes de lo que significan los sacrificios, sin más, el resto de la vida no les importaba tanto, ni les importaba el resto de la revelación que se encontraba en los profetas y en los escritos, a los que consideraban de segundo orden. Por este motivo, habría que explicarlo muy detenidamente, pero por este motivo se centraban en la vida de aquí, nunca en la vida del más allá, de la que en el Pentateuco se habla muy pocas veces. Los esenios son uno de los grupos mejor conocidos actualmente, tanto gracias al estudio de las obras de Flavio Josefo, donde se habla de sus costumbres y de sus creencias, como en parte, aunque es más discutida la cuestión, por los documentos encontrados en el Mar Muerto, especialmente en Qumrán. Los esenios es un grupo que se caracteriza por su ruptura, especialmente con el sacerdocio del templo, al que consideraban que se había pervertido desde la época de la monarquía asmonea y que hacían un culto indigno al que no se podía uno agregar. Por eso ellos se retiran al desierto para no contaminarse con el culto, con las relaciones con la gente corriente. Algunas de las cuestiones que viven, como la ruptura en las relaciones comerciales o el no aceptar regalos, no se deben a un ideal de pobreza, sino a mantener esa separación para que no se estropee la pureza ritual que querían vivir hasta en los detalles más delicados y pequeños. Una vez roto toda relación con el culto en el templo de Jerusalén, la comunidad de los esenios se ve a sí misma como un nuevo templo espiritual que van viviendo ellos mismos según la Torá, manteniendo ese templo vivo hasta que llegue el momento adecuado para la reconstrucción y la restauración del culto legítimo. Tras la destrucción del Reino del Norte, en la época de la monarquía, en torno al siglo VIII, VII, por los asirios, el caso es que estos deportan a las tribus del norte, las deportan a Nínive y son las tribus perdidas. Repueblan toda esta zona del Reino del Norte, que fundamentalmente es Samaria, con gentes de diversa procedencia, más las gentes del campo. Estos realmente medio abandonan un poco la religión judaítica. Después de la vuelta del destierro de los judíos desde Babilonia, cuando empiezan a reconstruir el templo, los que habitaban en Samaria ofrecen su ayuda para la reconstrucción. Pero los judíos que han vuelto del destierro consideran que son prácticamente gentiles, goin, y no quieren saber nada con ellos, nada de mezclarse. Este es el origen de la distancia, la separación, el desprecio que va a haber entre judíos y samaritanos. Andando el tiempo, como no les dejaban acercarse al templo de Jerusalén, ellos se van a construir un pequeño templo en torno al monte de Garitzín. Pero luego, a principios del siglo I a.C., Juan Hircano lo destruye, con lo cual vuelve a hacerse mayor la inquina, el enfado entre samaritanos y judíos. Ellos seguían practicando toda una serie de ritos, más bien al aire libre, porque se habían quedado sin templo, en torno al monte Garitzín, y miraban muy mal a los judíos que pasaban, cosa que los judíos les devolvían con la misma moneda por considerarles prácticamente gentiles y sin saber nada de la ley. De todas formas, ellos conservaban lo que se ha dado en llamar el Pentateuco samaritano, solo esos 5 libros de la ley que nos permiten deducir que ya antes del destierro de los judíos ya existía este Pentateuco, que tiene pequeñas diferencias, sobre todo con respecto a la posible centralización del templo.